Hola a todos, bienvenidos a esta segunda lección de la clase sobre la Cristología en el campus 415. Hoy vamos a ver el desarrollo histórico de la doctrina de la persona de Cristo. En la primera lección, recuerden, vimos las bases bíblicas que nos llevan a afirmar que Jesús tiene una naturaleza plenamente divina, otra naturaleza plenamente humana, y esas dos naturalezas están unidas en una sola persona. Dijimos que esta doctrina se llama la unión hipostática, la unión de dos naturalezas en una sola persona. Y hablamos de esa doctrina con el nombre encarnación. Hablamos de la encarnación, ¿vale? Vimos la evidencia bíblica que nos lleva a esa doctrina de la encarnación. Ahora bien, vamos a ver que la encarnación es una doctrina que a veces hoy en día tomamos un poco por sentado. Sin embargo, la Iglesia tuvo que luchar muchos años para llegar a una definición de la persona de Cristo tal como la hemos expresado nosotros. De hecho, la Iglesia no llegó a formular un poco lo que dijimos en la primera lección, dos naturalezas unidas en una sola persona, sin mezcla, sin división. Esto no se llegó a plasmar bien hasta el año 451 en el concilio de Calcedonia. Es decir, la Iglesia estuvo 4 siglos debatiendo y luchando sobre esa doctrina para llegar a esa formulación. Esa formulación está muy bien, es bastante definitiva, pero claro, tardaron 4 siglos en llegar a ella. Y a ver, a partir de esta afirmación, pues han habido también errores en cuanto a la encarnación y herejías. Hoy en día persisten muchas de estas herejías y vamos a hablar un poco acerca de ellas en unos minutos. Entonces vamos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Por qué resulta tan difícil esta doctrina? ¿Por qué hubo tanto jaleo en la iglesia primitiva? Porque hoy en día siguen habiendo muchas personas que se dicen de sí mismos cristianos, o sea, se llaman cristianos, dicen que son cristianos, pero no acaban de aceptar la doctrina de la encarnación tal como la hemos explicado nosotros. Estoy pensando en grupos sectarios como los testigos de Jehová, o quizás personas que llamaríamos teólogos liberales, ¿no? ¿Cómo es que todavía hay gente que no acepta esa doctrina y todavía sigue habiendo controversia? Pues la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la paradoja. La paradoja es que si preguntamos, ¿quién es Jesús? La respuesta que damos, si seguimos la Biblia, nos deja con una paradoja. ¿Qué es la paradoja? Pues la paradoja se da cuando tienes dos afirmaciones que son verdaderas, pero parecen ser contrarias, ¿vale? Una paradoja es una aparente contradicción. Y, a ver, la doctrina cristiana está llena de paradojas. La Trinidad, Dios es uno en tres personas. Uno y tres, eso es una paradoja. O Dios es soberano y el ser humano es a la vez responsable. Es otra paradoja. Yo diría que todas las doctrinas cristianas incluyen o implican alguna paradoja. Tarde o temprano llegamos a la paradoja. ¿Qué pasa con las paradojas? Pues las paradojas no gustan muchas veces. ¿Por qué? Porque chocan con mentalidades no cristianas, ¿sí? Eh, Parecen irrazonables y difíciles de aceptar. A ver, claro, si tú partes del presupuesto que no vas a creer nada que tú no puedes explicar, que tú no puedes entender, que no vas a creer nada en base a una revelación divina cuando tú no puedes acabar de entender esa doctrina, pues, hombre, vas a rechazar las paradojas y vas a tener que, al final, rechazar mucha de la clara enseñanza de las escrituras. Si tú piensas que eres tú que tienes que decidir lo que es creíble y lo que es increíble, pues al final
muy difícilmente vas a aceptar la doctrina de la encarnación. ¿Por qué? Porque resulta en una paradoja. Pues las paradojas, esa tendencia de rechazar la paradoja, muchas veces lleva a errores teológicos, incluso a herejías, ¿sí? Si vamos a tener que rechazar enseñanzas claras de la Biblia, pues vamos a caer en el error teológico, incluso en la herejía. Y eso es un tema muy serio. Pues mira, si no quieres mantener esa paradoja bíblica acerca de la persona de Jesús, naturaleza humana, naturaleza divina, unidas en una sola persona. Si no quieres aceptar esa paradoja, ¿hacia dónde puedes ir? Pues en la historia de la iglesia se han dado errores y herejías que podemos clasificar básicamente bajo 4 encabezados, ¿vale? No quieres mantener la paradoja de la encarnación. Puedes, entonces, por un lado, puedes negar la divinidad de Jesús, ¿sí? Te quedas con un Jesús meramente humano y ya no tienes la paradoja, una sola naturaleza, la humana. También podrías negar la humanidad de Jesús, y este caso se ha dado, y te quedas con un Jesús que es divino, pero no es humano. Pero bueno, eliminas la paradoja. Otros lo que han intentado hacer es, bueno, vale, dos naturalezas, la divina y la humana, pero no en una sola persona, sino en dos personas. Entonces, la tercera opción sería separar las naturalezas. Y también eliminas la paradoja. Tienes dos naturalezas, pero tienes dos personas también. Y matemáticamente, pues cuadra, ¿sí? Y la cuarta, la última opción es combinar o mezclar las dos naturalezas, de modo que quizás la divinidad diviniza la humanidad, se come la humanidad, y esa opción también se ha dado, como veremos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, y vamos a ver que vamos a seguir esos 4 encabezados, básicamente, estas 4 opciones heréticas, ¿sí? Y vamos a ver las herejías clásicas que se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia. Y bueno, igual estás pensando ahora que, bueno, esa lección ya he visto que dura una hora. ¿Vamos a estar una hora hablando de la herejía? ¿Tenemos que hablar tanto de la herejía? ¿Realmente vale la pena? Pues mira, te animo a no apagar la lección, a escucharla todo. ¿Por qué? Porque la herejía, cuando hablamos de herejía, no estamos hablando de errorcillos, no estamos hablando de deslices teológicos ni desacuerdos que se dan entre creyentes sobre temas secundarios. Más bien estamos hablando de errores teológicos que llegan al corazón del Evangelio, ¿vale? Errores teológicos que distorsionan el Evangelio, de modo que si tú crees esa herejía, no te salvas, no te salvas. A ver, y eso es un tema que vamos a repetir 2 o 3 veces. No es ninguna coincidencia que los grupos sectarios como los Testigos de Jehová o la teología liberal acaba con una religión legalista de obras. ¿Por qué? Porque sus Cristos, como no son divinos, son insuficientes, son deficientes y no son capaces de salvar de todo. Por lo tanto, tienes que poner de tu parte. Fijaos, lo importante de la herejía no es poca cosa. Si no creemos bien a Jesús, pues no podemos confiar en Él para salvarnos plenamente del pecado. Es un tema de vida o muerte, realmente. Bien, con eso dicho, vamos a empezar con unas herejías cristológicas, digamos, tempranas, ¿vale? En los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Pues ya desde el comienzo de la historia de la Iglesia hubo controversia acerca de la persona de Cristo y podemos ver que algunas ideas heréticas venían de influencias externas, ¿vale? De presiones externas a la iglesia y principalmente por dos grupos, por los judíos y por los griegos, que la iglesia fue perseguida por ambos, y ambos ejercieron cierta presión que llevó a distorsiones en la iglesia primitiva. Primero, bajo la influencia de los judíos, bueno, como sabéis, los judíos no aceptaban el testimonio de Jesús
acerca de sí mismo mientras él vivía, ¿vale? Ya vimos en la primera lección que estaban a punto de matarle porque decía que blasfemaba, porque se igualaba con Dios. No aceptaban ese testimonio durante su vida ni tampoco después. Los judíos tampoco después pensaban que Jesús era divino. Entonces, por parte de la presión de los judíos, brotó alguna postura herética negando la divinidad de Jesús. Podemos hablar de los ebionitas, ¿vale? Seguramente no has oído de los ebionitas, pero los ebionitas creían que Jesús era el Mesías, ¿vale? O sea, decían que, bueno, creían en Jesús de alguna manera. Lo que pasa es que, según ellos, Jesús fue un ser humano normal, meramente humano, un Mesías humano. Y Jesús, según los ebionitas, se justificó a sí mismo obedeciendo la ley de Moisés y lo que hace para salvar a los suyos, los que le siguen, es poner un ejemplo de cómo uno se justifica obedeciendo la ley de Moisés, ¿vale? Salva por su ejemplo. Entonces, ideas claves, ebionitas, ¿vale? Un Mesías, un Jesús meramente humano, en primer lugar. En segundo lugar, sus seguidores se salvan a sí mismos siguiendo su ejemplo, ¿vale? Bueno, estas ideas las vamos a ver algunas veces más a lo largo de esta lección. Por un lado teníamos hablamos de los judíos, ¿no? Por otro lado podemos hablar de la influencia de los griegos sobre la mentalidad griega, sobre la iglesia primitiva. Mientras que los judíos tenían problemas con la divinidad de Jesús, los griegos a veces tenían problemas con su humanidad, ¿vale? Los griegos también a veces negaban su divinidad, pero griegos que les costaba asimilar la enseñanza bíblica acerca de su humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque la cosmovisión griega, la mentalidad griega de aquel entonces, decía que lo material es malo y vivir en el cuerpo es como vivir encarcelado. Entonces, según esa mentalidad, la salvación se trata de la liberación del alma del cuerpo, que el alma tiene que escaparse del cuerpo. De ahí se trata la salvación. Y entonces, si hablamos de encarnación, ¿vale? De tomar carne, según esa mentalidad griega, esto parece ser lo opuesto a lo que Dios debería hacer. Dios debería más bien liberarnos de este mundo material, no implicarse en ello. Vale, de ahí, de esa mentalidad, brota una herejía muy temprano en la historia de la iglesia, una herejía que se llama docetismo. Docetismo, vale, esa palabra viene de una palabra griega que es dokeo, que significa aparentar. Y lo que enseña esa postura es que la humanidad de Jesús no era real, era una apariencia, ¿vale? Jesús aparentaba vivir en un cuerpo y morir, ¿vale? Pero todo fue como una ilusión, como un truco, ¿sí? Diríamos hoy en día en esta era tecnológica que el cuerpo de Jesús era como un holograma muy bueno, ¿vale? Su cuerpo fue una ilusión. Entonces, hablamos en la primera lección de incluso vemos el reflejo de esta herejía en primera de Juan, la primera carta de Juan, cuando dice que, claro, con sus manos palparon a Jesús. Y dice que el espíritu que viene de Dios, o sea, la persona que confiesa ser creyente, es creyente si confiesa a Jesús venido en la carne, ¿vale? Eso, Juan quería enfatizar que Jesús tenía un cuerpo. ¿Por qué? Porque había algunos que lo negaban. Así que tenemos opciones heréticas muy tempranas. Negar la divinidad o negar la humanidad. Y así eliminamos la paradoja. Vale, ahora vamos a adelantarnos un poco más y a considerar algunas herejías cristológicas, digamos, clásicas de la iglesia primitiva. Y la primera seguramente la habéis escuchado en algún momento. En el siglo IV después de Cristo vivía un hombre llamado Arrio, ¿vale?
Arrio fue un pastor en Alejandría y se ve que era un gran orador, porque tenía muchos seguidores y tenía influencia realmente en casi todo el mundo cristiano de aquel entonces. ¿Qué decía Arrio? Arrio enseñaba que Cristo fue la primera criatura, ¿vale? Cristo es la criatura la más importante, la más exaltada, pero no es igual al Padre en gloria, no. No fue ni eterno ni divino. Entonces, un lema que resumía su enseñanza era el siguiente: hubo un entonces cuando no existió. ¿Lo pillas? Hubo un entonces cuando no existió. Eso significa que Jesús no es preexistente, por lo tanto no es divino. Es la primera criatura. Bueno, pues su influencia, como he dicho, acabó extendiéndose a todas partes del mundo cristiano de entonces. Y hubo mucho debate y controversia acerca de sus ideas, de modo que el emperador Constantino convocó un concilio en Nicea en el año 325 y era para hablar de la Trinidad. ¿Vale? La Trinidad porque, claro, está implicada la divinidad de Jesús en la doctrina de la Trinidad. Entonces lo de Arrio pues estaba en el centro de todo esto. Pues mira, resulta que en este concilio 218 obispos, todos los que estaban presentes, menos dos. ¿Quiénes eran estos dos? Pues Arrio, seguramente, y un colega suyo, ¿vale? Un amiguito. O sea, de 220, 218 obispos presentes en ese concilio consensuaron en decir que Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre, que tiene la misma sustancia. Ya estamos, ¿eh? Que tiene una naturaleza 100% divina, que posee todos los atributos divinos, ¿no? Este consenso ya fue, o sea, se llegó a este consenso en el año 325 en Nicea y luego se reafirmó en Constantinopla en el año 381, ¿vale? Y en este concilio, Constantinopla 381, se plasma o se escribe lo que llamamos hoy el credo niceno. ¿Vale? Ese credo, si no me equivoco, está en el libro de Grudem. Y si no, lo puedes encontrar en línea muy fácilmente. En ese credo dice que Jesucristo es engendrado, no creado, ¿vale? No es una criatura, de la misma naturaleza del Padre. No es una criatura y es divino. Y ese credo también dice que todo fue hecho por Él. Eso significa que no es una criatura, sino que participa en la creación, como hablamos en la primera lección, Colosenses 1. Bueno, permíteme un pequeño inciso aquí para que veamos la relevancia de todo esto para hoy en día, ¿no? Se ha puesto muy de moda hoy en día decir cosas como lo siguiente: Cristo fue declarado divino por primera vez en Nicea. Bueno, si quieres ver esa afirmación, puedes leer el libro Código da Vinci de Dan Brown, ese libro que tuvo tanto éxito hace unos años, porque ahí ya se dice esto, ¿vale? Esto no es cierto, eso es una leyenda urbana y es triste porque esa leyenda también se dice como si fuese el resultado de investigación académica, incluso se dice a veces en las aulas de los institutos y las universidades. Así no debería ser porque no es así. El consenso de Nicea reflejaba los datos bíblicos, que ya vimos que hay muchos datos bíblicos que hablan de la divinidad de Jesús. Y el credo refleja estos datos. Y refleja lo que la iglesia ya creía. A ver, la iglesia primitiva fue perseguida duramente en ciertas etapas de su historia. ¿Por qué fue perseguida? ¿Por decir que Cristo era un buen hombre, que era un gran maestro, que era un sabio? No. Si la iglesia hubiera dicho solamente esto, seguramente no hubiera sido perseguido o casi nada. Fue perseguida la iglesia porque alababa a Cristo como el único y verdadero Dios. Por ese motivo fue perseguida. Y eso trae problemas.
tanto con judíos como con los griegos. Así que el consenso de Nicea y Constantinopla no dice nada nuevo, simplemente afirma lo que y define más claramente lo que la Iglesia ya llevaba siglos confesando y predicando. Bueno, entonces llegamos a ese credo niceno, pero todavía queda una área de problemas, ¿vale? Una cosa es afirmar que Jesús tiene estas dos naturalezas, la divina y la humana. Pero luego tenemos que hablar del encaje de estas naturalezas. Y como dijimos, 4 categorías de posibles herejías. Pues ahora vamos al tercer y el cuarto, la tercera y la cuarta opción, herética, ¿vale? Podemos o bien separar las naturalezas o podemos mezclarlas, ¿sí? Ejemplo de una herejía que separa las naturalezas, el nestorianismo. El nestorianismo, ¿vale? El nestorianismo enseña que en Jesús habían dos naturalezas, pero en realidad eran dos personas, una persona divina y una persona humana en un solo cuerpo, ¿vale? Entonces la unión está en el cuerpo, pero son dos personas. Y dices, ¿cómo explicar eso? Bueno, la idea era que el logos divino, logos, pensando en Juan 1, el logos divino, moraba en Jesús solo de manera moral, no de manera esencial. Entonces, para explicarlo más claramente, era un poco como el creyente, ¿vale? Que tiene su naturaleza divina y mora en el creyente el Espíritu Santo, ¿sí? Es un poco la idea del nestorianismo, aunque más, más. Pero mora en el creyente el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es otra persona. Entonces, cuando hablamos, nosotros no tenemos una naturaleza divina. El Espíritu Santo sí, pero Él es otra persona. El nestorianismo. Bueno, el nestorianismo enseña que en Jesús había dos personas, una divina y una humana, que residían en el mismo cuerpo, ¿vale? Entonces ahí está la unión, digamos, en el cuerpo, ¿vale? Pero son dos personas distintas. La idea es que el Logos divino de Juan 1 moraba en el cuerpo de Jesús moralmente, pero no esencialmente. En cuanto a la esencia, no. Cuesta entender si lo digo así, pero lo digo de otra manera y creo que tendrá sentido. Es un poco como el creyente que mora en él el Espíritu Santo, ¿vale? Fíjate que el creyente tiene su naturaleza humana y dentro del creyente mora otra persona que es el Espíritu Santo. Y el nestorianismo enseña que Jesús era algo así, ¿vale? Un ser humano y moraba en él el Logos, ¿vale? Y es incluso una presencia todavía más fuerte que el Espíritu Santo en nosotros, digamos. Pero vaya, dos personas distintas. ¿Cuál es el problema con esta enseñanza? ¿Y por qué fue rechazada? Porque se rechazó, ¿vale? Y el problema principal es que Jesús cuando habla de sí mismo, habla en primera persona singular. Yo, no nosotros. Cuando habla del Padre, ¿vale? Es nosotros, pero claramente está hablando de su Padre, ¿vale? Y Él como personas distintas. Y además en los Evangelios vemos que el Espíritu y Jesús son personas distintas, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús habla de sí mismo, no dice nosotros, dice yo, es una sola persona. Entonces tenemos que concluir que esas dos naturalezas, la divina y la humana, residían unidas en una sola persona. Y el nestorianismo, esa opción no nos vale. Vale, pues entonces podemos ir al otro lado del polo paradójico, digamos, si, vale, dos naturalezas, una sola persona, vale, podemos afirmar la persona, una sola persona, y las naturalezas mezclarlas. Y esa opción herética se dio en el eutiquianismo. ¿Vale? Eutiques era un monje en Constantinopla, 375-454, estas son sus fechas, ¿vale? Él creía que Jesús era divino, pero pensaba que la humanidad de Cristo fue deificada.
divinizada, ¿vale? Convertida en algo no humano, ¿vale? De alguna manera combinada con su deidad. Y Grudem dice que un ejemplo que Eutyches utilizaba para enseñar su postura era el siguiente: es un poco como una gota de agua. Si tienes una gota de agua y dejas caer una gota, perdona, un vaso de agua, tienes un vaso de agua y dejas caer una gota de tinta, ¡puf! ¡Wow! Y la tinta se esparce por todo este vaso de agua. ¿Qué es lo que tienes al final? No tienes ni agua ni tinta, tienes otra cosa. Y Eutyches enseñaba eso, que la humanidad y la divinidad de Jesús se mezclaron de manera que esa tercera cosa que salió fue una humanidad deificada. ¿Vale? Bueno, pues se tuvo que responder también a estos tipos de herejías que jugaban con las naturalezas, intentando separarlas o combinarlas. Entonces se dio respuesta a estos dos errores en el concilio de Calcedonia, que tuvo lugar en el año 451, como ya hemos dicho. ¿Vale? En este concilio se escribió, se elaboró otro credo que también puedes encontrar y leer. Y el credo dice que Cristo es una persona con dos naturalezas, ¿vale? Verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí encontramos esta expresión en el credo de Calcedonia. Verdadero Dios y verdadero hombre. Pero también añade que las naturalezas no están ni confundidas ni convertidas, ¿vale? Ni tampoco separadas ni divididas. No hay confusión ni conversión, separación ni división. ¿Por qué? ¿A qué iban dirigidas estas expresiones? Pues esa de decir que no hay ni confusión ni conversión, esas palabras iban contra Eutyches y otros que decían que las naturalezas de Jesús se mezclaban. El credo de Calcedonia dice: no se mezclan, no están confundidas ni convertidas en otra cosa. ¿Sí? Lo divino no se come a lo humano. Eso es lo que quiere decir. Y por otro lado, no hay ni separación ni división. Y esto iba en contra del nestorianismo, ¿vale? Afirmando que las dos naturalezas, la divina y la humana, coexisten en una sola persona. No hay separación ni división, hay unión, ¿vale? La unión hipostática. ¿Eh? Entonces, después de herejías que hemos visto, negando la divinidad, negando la humanidad, separando las naturalezas, combinando las naturalezas, después de 4 siglos de debate acerca de todo esto, en Calcedonia se produjo un consenso, gloria a Dios. Se afirmó que es necesario creer que Cristo es una sola persona con dos naturalezas, pero fíjate que te pones a leer Calcedonia y te animo a hacerlo, a leer el credo de Calcedonia cuidadosamente, ¿vale? Verás que no explica mm, esa paradoja de la persona de Jesús, no lo explica exhaustivamente, lo define. No elimina la paradoja, la deja. O sea, explica hasta los límites de dónde podemos llegar nosotros según la información, las evidencias bíblicas. Lo explica hasta aquí y lo deja. Y podemos confesarlo, pero no podemos comprenderlo del todo. No deja de ser un misterio. Bien, entonces, esto en la iglesia primitiva. Pues vemos, estudiando la historia de la iglesia, que esa formulación de Calcedonia realmente parece acercarnos al límite de lo que podemos afirmar o explicar acerca de la persona de Cristo. Por cierto, si quieres un poco más de información acerca de estos debates cristológicos y trinitarios, puedes consultar el módulo 1 en el Campus 415, creo que es la lección 4 de Rafael Alcántara acerca de la historia de la iglesia primitiva. Pues dejamos atrás la iglesia primitiva, vemos que pasan 1000 años y no se dan debates realmente. Hombre, algunos se desvían y tal, pero realmente no hay controversia acerca de la persona de Jesús hasta la época de la Reforma. En la época de la Reforma se vuelven a dar
las mismas herejías con algunos matices, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y quería mencionar dos herejes o herejías que es la misma herejía, es la herejía de negar la divinidad de Jesús. Dos herejes conocidos de la época de la Reforma. Y el primero es Miguel Servet. ¿Por qué mencionar el hereje Miguel Servet? Bueno, porque era español, y aquí estoy en España, ¿sí? Hay calles en Barcelona y en otras ciudades que llevan su nombre y algún hospital también. Es todavía conocido hoy en día. Servet fue médico, físico, matemático y teólogo, un hombre realmente inteligente, pero es conocido sobre todo por su negación de la divinidad de Jesús, por sus debates con Calvino y por ser quemado en Ginebra en el año 1553 por su herejía. Y eso también podéis saber más pueden saber más acerca de esto en la asignatura de la historia de la Iglesia el tiempo de la Reforma. Bueno, contemporáneo de Servet, un poquito más joven, fue este italiano Fausto Socino, nacido en 1539 y murió en 1604. Vale, este era el otro teólogo antitrinitario, digamos, más conocido de la época de la Reforma. Y él tuvo unos cuantos seguidores que llegaron a llamarse los socinianos, ¿vale? Porque seguían a la teología, la línea de Fausto Socino. Bueno, tras debates y controversia, Fausto Socino y muchos de sus seguidores se reubicaron en Polonia, en Raków, un pueblo que se llama Raków en Polonia. ¿Por qué? Porque había más libertad religiosa ahí. Y claro, llegaron incluso a montar una escuela teológica, ¿vale? De su manera. Tras la muerte de Fausto Socino, elaboraron un catecismo que explicaba y defendía sus posturas antitrinitarias y claramente negaban la divinidad de Jesús. Hay un inciso: de los socinianos brota la iglesia unitaria, porque socinianos algunos emigraron a Holanda, a Inglaterra, y ahí, bueno, crecieron, y la iglesia unitaria tiene una doctrina principal que es la negación de la Trinidad. No es una iglesia trinitaria, no, es una iglesia unitaria, ¿sí? Bueno, pues esa iglesia está con nosotros todavía hoy en día. Mira, hablemos brevemente acerca de un poco por qué los socinianos llegaron a negar la Trinidad, llegaron a negar la divinidad de Jesús. Podemos hablar un poco de su hermenéutica, su manera de leer e interpretar la Biblia, y también alguna presuposición filosófica suya. Y verán que tiene sentido y aplicación para nuestra experiencia hoy en el siglo XXI. Tenían, en primer lugar, podríamos decir, una hermenéutica biblista. Biblista. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los socinianos trataron de basar sus doctrinas en la Biblia, pero querían estudiar la Biblia sin tener en cuenta la labor teológica de generaciones previas, ¿vale? Querían estudiar solamente la Biblia y no los credos y otros teólogos, ¿vale? Querían leer las escrituras sin ser influenciados por conclusiones dogmáticas anteriores, como las conclusiones de Calcedonia, que nosotros confesamos hoy en día. Intentaron quedarse solo con la Biblia. Es un poco como, no sé, imagínate una familia que lleva meses haciendo un puzzle de estos rompecabezas, de, no sé, 5.000 piezas, un puzzle enorme, con piezas pequeñas, muchas piezas. Y la familia, los padres y los hijos mayores llevan meses y tienen el puzzle ya bastante terminado. Y viene el hijo menor, con sus 5 años, ¡buah! Lo destruye, lo rompe todo. ¿Eh? Y dice, pues yo sé hacerlo mejor. Bueno, igual los socinianos no lo hubieran dicho así, pero visto desde fuera parece un poco que era su maniobra de todo lo que se ha hecho hasta ahora, no vamos a valorarlo y vamos a estudiar solamente la Biblia nosotros mismos sin prestar atención a todo lo demás. Bueno,
Los socinianos también menospreciaban la formación teológica formal, la educación teológica, de modo que sus grupos de estudio bíblico normalmente se llevaban por personas laicas, sin formación teológica, y oye, no acudían a bibliotecas, no leían otros libros fuera de lo suyo. No sé si suena, si has tenido contacto con los testigos de Jehová, eso lo que explico ahora igual te suena. Vale, entonces, eso por un lado, ¿sí? Y los socinianos cuando leían la Biblia, pues veían que Jesús oraba. Bueno, ora, eso significa que no puede ser divino, porque a ver, si Jesús es divino, si tiene todos los recursos de la divinidad que los lleva a bordo, ¿por qué tiene que orar? ¿No? Pues no debe ser divino, debe ser humano. O sea, se basan en algunos datos bíblicos para sacar sus conclusiones, pero luego hablaremos de cómo fallan, ¿no? En unos minutos. Otra cosa de los socinianos que también resuena hoy en día. El siglo XVII era la era del crecimiento del conocimiento científico, ¿vale? Y muchos pensaban que sería posible descubrir los secretos del mundo según la ciencia, ¿vale? Entonces hubo un deseo creciente entre los socinianos y otros de explicar la fe cristiana de manera razonable, ¿sí? De defender la racionalidad del cristianismo. Y claro, como esa doctrina de las dos naturalezas no entra por la razón humana, ¿vale? Debemos dejarla fuera porque es un estorbo, es una barrera para que la gente acepte la fe cristiana. Pues vamos a quitarla, ¿sí? Mm, Eso también es una tendencia que vemos hoy en día en algunos grupos. Bien, pues hemos hablado de Servet, de los socinianos como herejes. Quería comentar también otro error teológico que se da en el tiempo de la Reforma, o bueno, no se da entonces, pero se aclara en el tiempo de la Reforma, que tiene que ver con la cristología y las dos naturalezas de Jesús. A ver, alrededor del mundo, cada día se celebra la Eucaristía en las parroquias católicas, ¿verdad? Y cuando el cura consagra el pan y el vino, ocurre supuestamente un milagro que se llama transubstanciación. Y según el dogma católico, ese milagro pues convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Vale, ¿cuál es el problema con esta doctrina? Bueno, puede haber más problemas, pero uno de los problemas es cristológico. Y el problema reside en la idea de que Cristo, su cuerpo humano, puede estar presente físicamente en muchos sitios a la vez. ¿Dónde está el cuerpo humano de Jesús? Pues está en el cielo. Y como es todavía un cuerpo 100% humano, aunque glorificado, ¿vale? Pues solo puede estar en un lugar a la vez, ubicado en un solo sitio. Pero claro, según esa doctrina católica de la transustanciación, que el pan y el vino alrededor del mundo se convierte en su cuerpo, ¿vale? Entonces, claro, la teología católica se ve obligada a atribuir lo que se llama ubicuidad, ¿vale? Es un nombre teológico latín que habla de la omnipresencia del cuerpo de Cristo. Dice que la naturaleza de Cristo se vuelve omnipresente, ¿vale? De esta manera, el cuerpo de Cristo puede estar encima de altares en todas partes del mundo a la vez, ¿vale? Eso, desde la perspectiva protestante, es un error serio y tiene un antecedente que es el eutiquianismo, ¿vale? Porque que decía Eutiquis, que la naturaleza divina diviniza la humana, la convierte en una humanidad divinizada. Y el protestante escucha acerca de la transustanciación y piensa, oye, el católico pues está divinizando la humanidad de Jesús, porque si no, ¿cómo puede estar su cuerpo en muchos sitios a la vez, ¿no? Ahora, el magisterio de la Iglesia Católica, el órgano oficial de enseñanza, afirma las afirmaciones de Calcedonia, ¿sí? Que sin
confusión ni conversión de naturalezas oficialmente afirman esto, pero claro, parece que en la práctica lo niegan. Y eso no es para entrar en el debate tanto con los católicos ahora, pero es una ilustración de cómo una doctrina influye en otras. Como la cristología está conectada con la sacramentología, ¿sí? La teología es como una telaraña, con muchas doctrinas que están interrelacionadas. La telaraña, si tienes una telaraña, bueno, igual te da miedo las arañas y no lo harías, ¿no? Pero te encuentras una telaraña grande, muy bien hecha y tal, y la tocas en un sitio, pues todo se mueve. Tocas y aquí y las vibraciones llegan pues al otro lado también. Y así es con la teología cristiana, que tocamos una doctrina y afecta a los demás, ¿no? Y vamos con la transustanciación y nos lleva a consecuencias en nuestra cristología. Bueno, vamos a pasar a hablar de la cristología moderno. Vale, entonces, cristología moderno, pues si los socinianos en el siglo XVI-XVII negaban la humanidad de Jesús, eran realmente precursores de muchas más personas que llegarían a negar su divinidad y a veces por motivos parecidos, porque en el siglo XVIII, ¿vale? Se da apertura a la crítica de la Biblia, que vamos a comentar en un momento, y muchas más personas llegaron a dudar de o negar la divinidad de Jesús. En la cristología moderna, podríamos decir, ¿no? Pues eso tiene que ver con la manera de interpretar la Biblia, de leerla y entender su inspiración o no. Um, Podemos hablar del método histórico crítico. Quizás va bien que definamos un poco este método para que podamos entender cómo muchos del corte liberal, de teólogos liberales, llegan a negar la divinidad de Jesús. Pues en el siglo XVIII se empezaba a decir que el Jesús plasmado en los evangelios, ¿vale? El que se explica en los credos, este que es preexistente, que es divino, que es sobrenatural, que resucitó de entre los muertos, ¿vale? Que este Jesús es un invento de la iglesia de los primeros siglos. Se decía que este personaje sobrenatural no corresponde al Jesús que realmente anduvo en Palestina en el primer siglo, que fue meramente humano. Entonces se llegó a hacer una distinción, a ver si has escuchado de esa distinción alguna vez, entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Vale? Estamos hablando del método histórico crítico, su acercamiento a la Biblia, y distingue entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Cristo de la fe es el Cristo creído en la iglesia, ¿vale? Según los credos, ese Cristo sobrenatural, 100% humano, 100% divino, el mismo Cristo que nosotros creemos y confesamos, ¿vale? Pero dice que ese Cristo es más bien un personaje legendario, inventado, es el resultado de exageración y embellecimiento en la iglesia primitiva. ¿Vale? Los evangelios realmente fueron escritos un siglo más tarde, ya en el segundo siglo, no en el primer siglo. Se dio tiempo para embellecer, para exagerar, para inventar leyendas acerca de Jesús y entonces se plasma en los evangelios. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice el método histórico crítico? Pues mira, tienes que con el Evangelio de Lucas, que no lo escribió Lucas, sino que se escribió más tarde por otra persona, ¿vale? En otro sitio, es igual. Pero tienes que buscar el Jesús histórico. Lo que tienes en Lucas es el Cristo de la fe, el Cristo que hace milagros, el Cristo que echa fuera demonios, el Cristo que es divino. Pero detrás de esto está el Jesús histórico, que es un buen maestro, ¿no? Una buena persona, un sabio, lo que sea. Y el Evangelio de Lucas es como una cebolla. Tienes que ir quitando las capas, ¿vale? Estas capas que son mitológicas y legendarias que fueron puestas por la iglesia, ¿sí? Quitarlas para llegar al corazón, que es el Jesús histórico, ¿vale? Ese es un método histórico crítico.
y sujeta, ¿te has dado cuenta? Sujeta el texto bíblico a la valoración humana. Es el ser humano que va a decidir, es el erudito moderno que va a decidir si tal es histórico o si no es histórico. Si tal relato es leyenda o si realmente pasó. Si tal dicho es más mítico o si Jesús realmente lo dijo. ¿Vale? Ese es el método histórico. ¿Y qué ocurre? Que normalmente dice, wow, no, tenemos que dejar de lado este Cristo legendario y buscar el Jesús real. ¿Cómo es este Jesús real? Pues normalmente es un mero ser humano. Ese es el resultado típico, ¿vale? Dos ejemplos, dos personas que eran pues, proponentes de ese método. Una persona igual no la conocéis, la otra sí, seguramente, ¿vale? La primera es Adolf von Harnack, ¿vale? 1851 a 1930. Harnack, un alemán, pensaba que los evangelios están llenos de mitos, exorcismos, milagros, atributos divinos. Todo esto son fabricaciones que reflejan lo que se creía en la iglesia primitiva, ¿vale? Acerca de Cristo, pero no se basan en la historia. Entonces, según Harnack y muchos otros, más o menos, pero siguen esta línea de histórico crítico de imponer juicios humanos sobre la Biblia, muchos dirían que lo sobrenatural es mítico. Entonces hay que quitarlo, hay que sacar todo lo sobrenatural, ¿vale? Y para muchos el Jesús histórico era un gran maestro, era un activista, una gran personalidad, con mucha influencia, pero un mero ser humano. ¿Vale? Para muchos nada más es un ejemplo ético, es el Jesús de Harnack, que hubiera predicado pues, un buen ejemplo y sus enseñanzas éticas que nos llevan por buen camino, que no sé qué, no sé cuántos. Pero no es divino, no es un ser sobrenatural. ¿Vale? Enseña acerca del amor y alguna cosa más, pero ya está. Y hoy en día sigue habiendo gente escéptica que van más o menos en esta línea, quitando capas y quedándose solo con lo que les parece. Otro, bueno, no es igual, o sea, Harnack y el que voy a mencionar ahora, que es Rudolf Bultmann, igual has escuchado de Bultmann, 1884 a 1976, no son iguales, ¿eh? Pero los dos comparten esa idea de que el hombre moderno tiene que valorar la Biblia y decidir acerca de la historicidad de esa parte o la otra parte, ¿no? Bueno, según Bultmann, el hombre moderno, el hombre que utiliza la electricidad, la medicina moderna, que vuela en aviones, no puede aceptar la cosmovisión del Nuevo Testamento. No, o sea, ángeles y demonios, el cielo arriba, el infierno abajo, etcétera, etcétera. Esto no, el hombre moderno no puede aceptar esto. El hombre moderno no puede pensar que eso es verdad. Así que lo que tenemos que hacer con la Biblia, porque esa es la cosmovisión de la Biblia, lo tenemos que desmitificar. A diferencia de Harnack, Bultmann no quería simplemente quitar, pues esa parte es mítico y esa otra parte no, pero esa parte está bien, esta es verídica cuando Jesús dice que tienes que amar al prójimo y tal. No, lo que decía Bultmann es que lo tenemos que desmitificar todo. Tenemos que reinterpretarlo todo y tenemos que presentar su mensaje de una manera entendible y comprensible para el hombre moderno, ¿vale? ¿Cuál es el resultado? Pues según Harnack no podemos saber mucho, casi nada, según cómo, del Jesús histórico, ¿eh? Pero si lo desmitificamos, si lo reinterpretamos, ahí encontramos un mensaje de, según él, el existencialismo, de su amigo Heidegger, también filósofo alemán, y no vamos a entrar en este tema, pero para que veáis que según Bultmann, al final Jesús no es divino ni tampoco Mesías, ¿vale? Simplemente tiene este mensaje filosófico del existencialismo. Este es el Cristo de Bultmann. ¿Cómo es que a partir del siglo XVIII estos teólogos que podríamos, hablando muy ampliamente, no son liberales o son radicales o el nombre que queremos poner, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a
a estas conclusiones? Bueno, de esto vamos a hablar en un momento, pero vamos a ver que tiene mucho en común con el socinianismo, curiosamente. Vale, entonces, brevemente, también decir que hubo en el siglo XX una reacción contra este escepticismo de Harnack, de Bultmann y de otros, y subjetividad, porque el Jesús de estos teólogos liberales se parecía a ellos mismos, no el Jesús de la Biblia. ¿Vale? Entonces había una serie de teólogos que reaccionaban contra esto, y aquí no me refiero a teólogos evangélicos en la línea de la teología protestante clásica, la teología de la reforma. No me refiero a estos, porque estos siempre han resistido las implicaciones del método histórico crítico en cuanto a el juicio de la Biblia, juicio acerca de su historicidad, su veracidad y eso, la distinción entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, ¿no? La teología protestante clásica dice que es la misma persona. El Cristo que leemos en los evangelios y el Cristo que confesamos en los credos es el único Cristo que hay. Es el auténtico, es el verídico, ¿no? Vale, pues aparte de esta respuesta evangélica, conservadora, ha habido otros teólogos en el siglo XX que han querido recuperar pues algunas doctrinas que son claves, como el pecado, como la trascendencia de Dios, la necesidad de la gracia de Dios. Y aquí estoy pensando, por ejemplo, en el suizo Karl Barth, en dos alemanes, Wolfhard Pannenberg y Jürgen Moltmann. Y no vamos a profundizar en su teología, pero los quiero mencionar porque para algunos evangélicos su teología y sus escritos resultan atractivos. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Muy brevemente. Bueno, pues dos cositas, que por un lado, con matices diferentes, los tres afirman la deidad de Cristo, los tres, pero con matices diferentes, ¿vale? Esto me lleva al segundo punto, que por otro lado, afirman la deidad de Cristo, pero no necesariamente afirman la cristología clásica de Calcedonia que hemos descrito, no necesariamente. Y llegan incluso a sus afirmaciones de la divinidad de Jesús por caminos distintos, ¿no? Pannenberg, por ejemplo, dice, sí, Cristo es divino, pero él dice que la preexistencia de Cristo es un mito. Según Pannenberg, la encarnación, esa doctrina que estamos estudiando y definiendo, ¿vale? La encarnación es una imposición mítica del pensamiento helenístico de los primeros siglos de la historia de la Iglesia. Y que no es razonable. Entonces, la preexistencia de Cristo no. Vale, sí, afirma su divinidad, pero no afirma la preexistencia. Es una cosa... Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Aunque algunos evangélicos sienten cierta atracción a esos teólogos modernos, porque escribieron mucho y eran brillantes. Bueno, Bultmann todavía sigue con vida. Brillantes, la verdad es que sí, pero yo diría que no son los mejores guías para estudiar la cristología. Y para resumir el por qué, es porque ellos dejan lugar para la aplicación de métodos críticos a la Biblia, de juicio humano impuesto sobre la Biblia. Y es importante tener eso en cuenta a la hora de valorar su pensamiento. Vale, una cosa más y concluimos. Una cristología sectaria moderna. Los testigos de Jehová, ya los hemos mencionado pues un par de veces. No sé si lo sabes, pero consideran a Arrio y a Servet como sus antepasados en la fe. Claro, nosotros los tenemos por herejes, pero según ellos son héroes. Abiertamente los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Según ellos, Cristo es un ser exaltado, es un ser especial, superior al hombre, pero no deja de ser una criatura. ¿Vale? Como los socinianos, los testigos tratan de estudiar las escrituras sin referencia a la tradición. Los testigos de Jehová, si tratas de darles algún libro, no lo leerán. Yo tuve un encuentro prolongado con uno de los líderes del Salón del Reino más cerca de nuestra casa. Vino a nuestra casa 3 o 4 veces y quedamos en hacer un intercambio de libros y él me trajo, pues, no sé, panfletos y las historias que tienen, ¿no? Y yo, pues, quise darle, no un libro, sino un escrito mío. Y escribí 10 hojas sobre la justificación por la fe.
y al final no quiso recibirlo, no quiso leerlo. ¿Por qué? Porque dijo, no, nosotros solo leemos la Biblia y, y la literatura aprobada por nuestra organización. Y me quedé, después de tanto tiempo que pasé escribiendo esto sobre la justificación por la fe, el hombre no quiere ni leerlo, pero es la postura de su organización. No estudian teología ajena a la suya y de hecho tienen una escuela de formación, no acabo de entender exactamente cómo funciona, pero me consta que estudian la Biblia y no consultan libros de teología, ¿vale? Son biblistas en este sentido y esto entonces, su doctrina no tiene los matices que debería tener, no tiene la sofisticación que debería tener. ¿Por qué? Porque rechazan toda esta riqueza de la tradición cristiana. ¿Y qué más? Pues se guían por la lógica, ¿no? Que uno por la calle que me dijo, bueno, 1 más 1 son 3. ¿Cómo puede ser 1? Eso, la Trinidad no es lógica. No podemos aceptar esa doctrina porque va en contra de la lógica. Bueno, pues mira, con esto dicho, vamos a concluir con una valoración de la cristología y su desarrollo y sobre todo algunos de sus errores y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Mira, primero comentamos acerca de las cristologías erróneas, que hemos visto ya varias. Tienen algo en común. Muchas de estas cristologías buscan presentar un cristianismo razonable, ¿vale? Es curioso que ninguna de estas posturas que hemos comentado quiere abandonar a Jesús por completo. Quieren tener alguna conexión con Jesús, alguna relación con Jesús. Incluso los teólogos más radicales quieren encontrar algo en él de ética o de lo que sea, ¿vale? Pero lo que intentan hacer es explicar su persona de manera razonable, según los criterios de sus entornos culturales, ¿no? Que estos alemanes que hemos comentado, Harnack y Bultmann, los dos querían edificar puentes con sus contemporáneos escépticos y según sus sensibilidades morales y culturales, ¿no? Y que tenemos que presentar un cristianismo que es aceptable para estas personas, que es razonable para que lo puedan entender. Pues mira, esto es dejar que el entorno cultural influya en nuestra teología. En los primeros siglos eran los judíos y los griegos, y hoy en día pues es la gente secular, escéptica, científica, como quieras decirlo. Pues si cedemos frente a estas influencias, pues acabamos acomodando nuestra cristología. Un Cristo razonable, según criterios humanos, siempre se parecerá a nosotros. Y no será digno de nuestra alabanza. No será el Cristo de la Biblia. Será el Cristo del hombre moderno o del siglo XXI, o del hombre postmoderno, o como quieras. Y en el fondo, un Cristo que es como nosotros es impotente y carece de atractivo. Y es por eso que en estas iglesias donde se predica ese Cristo no divino, estas iglesias se vacían y se mueren. No obstante, dentro de la cosmovisión bíblica, Cristo es perfectamente razonable. Dentro de la cosmovisión bíblica, porque claro, dentro del mundo bíblico, Dios es el creador y nosotros somos sus criaturas. Y sus pensamientos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Es de esperar que no le vamos a comprender del todo. Es de esperar que nuestra teología va a topar con paradoja y con misterio. Y además, o sea, el Cristo bíblico dentro de la cosmovisión bíblica es la única solución al dilema del ser humano debido a su pecado. Los demás Cristos dejan al ser humano perdido en su pecado. Y de esto vamos a hablar en un segundo. Y la otra cosa que quería decir en relación a esas cristologías heréticas, que eso tiene que ver con cómo hablamos con los testigos de Jehová y con otros, pues es que es necesario afirmar todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Todo.
¿vale? Eh, es necesario afirmarlo todo. La teología escéptica, ¿sí? Ese método de histórico crítico, falla porque de una manera u otra acaba quitando de la Biblia lo que no le parece, ¿vale? Y eso no lo podemos hacer con la Biblia. Es la palabra de Dios y tenemos que aceptarla y abrazarla e integrarla enteramente en nuestro pensar, en nuestra teología. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar sus méritos, verdad? Y os refiero en ese sentido a la asignatura de Marcos Reversat en Teología Sistemática 1, el primer módulo. Creo que es la clase número 6, donde habla de la inspiración y la autoridad de la Biblia. Pero incluso los grupos como los socinianos y los testigos de Jehová creen que la Biblia es inspirada y que viene de Dios, pero acaban negando la autoridad bíblica y acaban dejando de lado enseñanzas claras también, no por un método histórico crítico, sino por su lógica, ¿no? Si no les cuadra, pues lo dejan fuera. Y es curioso que los socinianos se dieron cuenta y reconocieron, algunos de ellos, que Jesús es digno de nuestra alabanza y nuestra oración. Y dices, vale, si es así es porque es divino. ¿Y por qué no lo quieres afirmar? Porque que fuese divino, eso no es razonable. Que tuviera dos naturalezas, esto no es razonable. ¿Sí? Entonces, según la razón y la lógica de los socinianos y los testigos de Jehová también, acaban quitando mucho de la Biblia, dejan fuera muchos datos, pero tenemos que incorporarlo todo, ¿vale? Aunque nos lleve a paradojas. Es necesario. Y eso es necesario porque, y con eso concluyo, sin la encarnación, sin esta paradoja, no hay salvación. Es así de claro. Los grupos heréticos que niegan la divinidad de Jesús acaban con un Jesús especial, un Jesús que es un gran maestro, es un ejemplo ético quizás, pero no deja de ser un ser humano igual que nosotros. Como mucho es un buen maestro. Te puede dar más leyes, pero te propone un plan de mejoras morales. Nada más. No es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo es. Cristologías así nos enseñan, pues eso, si según tus propios recursos, que Jesús te inspira, pero vaya, espabilate tú, esfuérzate tú, igual puedes llegar a ser aceptable a Dios. Pero claro, si al final Cristo no te salva, tú no te salvas. ¿Por qué? Porque jamás darás la talla. Por eso hace falta esa paradoja de la encarnación. Y necesitamos acertar nuestra cristología. Necesitamos entender bien la persona de Jesús, su humanidad. Él obedece en nuestro lugar, nos representa, muere en nuestro lugar según su humanidad, como hablamos en la lección anterior. Según su divinidad, el poder de su divinidad permite que en su humanidad puede llevar la ira de Dios en nuestro lugar. Tenemos que acertar nuestra cristología. Es una cuestión de vida y muerte, porque tenemos que saber confiar solo en Él y no en nosotros mismos. Así terminamos esta segunda lección. En esta y en la primera hemos hablado de la persona de Cristo. Y en las lecciones que nos quedan, que son 4, ahora vamos a hablar de su obra. Vamos a hablar precisamente de cómo obedece en nuestro lugar, cómo muere en la cruz en nuestro lugar. Y vamos a ver que Él es plenamente digno de toda nuestra confianza. Hasta la próxima.